súper grande. Ya. ¿A lo peso? Sí. Bien. Vamos a continuar entonces con respiración celular. Y haciendo el gesto. Bueno. Vamos ahora a continuar con la etapa 3, que corresponde a la fosforilación oxidativa. Y graba bien. A la fosforilación oxidativa, que como ven acá es la etapa 3, ¿cierto? Las dos primeras correspondían a la glicólisis. Ahí sí, ya. Y la segunda al ciclo de Krebs. Ya, ahora vamos a ver qué se hace con la energía que se capturó junto con los electrones en los procesos anteriores, ya, para obtener ATP finalmente. Bien, ¿dónde ocurre la fosforilación oxidativa? Ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Bien. Y la definición operacional, digamos, de la fosforilación oxidativa es simplemente la síntesis de ATP, la síntesis química, pero impulsada por un proceso exergónico, o sea, impulsada por un proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque sintetizar ATP, ya habíamos visto, habíamos conversado en las clases anteriores, no es espontáneo. ¿Y cómo ocurre este proceso? Porque hay una transferencia de electrones desde el NADH y desde el FADH2 hasta el oxígeno, pasando por una serie de proteínas, ¿ya?, que se llaman complejos, menos mal que tienen nombre del 1 al 4, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y este traspaso de electrones también es exergónico, o sea, también es espontáneo. Y en la medida que los electrones van pasando por los complejos, van perdiendo energía. Y finalmente, cuando el último complejo se los entrega el oxígeno, esos electrones ya tienen solamente energía para poder hacer enlace con hidrógeno y generar agua. Pero esa energía se aprovechó para que estos complejos bombeen protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana y los concentren tanto que esos protones quieran salir de ahí. Y lo van a hacer a través de un quinto complejo que tiene varios nombres, se llama ATP sintasa o complejo F0F1 o complejo 5, y esa energía de salida en el fondo es la que impulsa finalmente el que se una un fosfato a un ADP y tengamos el ATP finalmente. ¿Ya? Listo, y es lo que está ahí. Esta fuerza de los protones por salir, por moverse en el fondo a través de el complejo 5, es lo que se conoce como fuerza protón motriz. Son los protones los que se mueven. Y esa fuerza, que es energía útil en el fondo, es la que se aprovecha para el trabajo de ¿qué? De unir un fosfato al ADP. Bien. ¿Dónde ocurrían entonces los procesos que estábamos viendo de respiración celular? Etapa 1, que era la glicólisis, ¿cierto? Y que podía ser aeróbica como anaeróbica, ocurría aquí en el citoplasma. Y se generaba piruvato y ese piruvato tenía que ingresar al interior de la mitocondria, a la matriz, que es esta parte que está acá. Este es un dibujo tridimensional. Si hiciéramos un corte longitudinal de esto, veríamos algo más o menos así. Y lo que está aquí en azul se llama matriz. Y lo que le voy a dibujar en rojo es lo que se llama espacio intermembrana, porque está entre la membrana externa, esta o esta, y la membrana interna. Y ahí es donde se alojan los protones. Entonces, la glicólisis ocurría en el citoplasma, el ciclo de Krebs aquí en la matriz mitocondrial, y esta última etapa ocurre entre el espacio intermembrana y la matriz, específicamente en la membrana interna. Que si hiciéramos un zoom en el microscopio, veríamos que la membrana interna tiene una serie como de porotitos ahí, como de proteínas. Y todas esas proteínas que ustedes que ven, son muchas, están ordenadas en el fondo respecto de cómo van pasando los electrones de una a otra y cómo finalmente van pasando de vuelta los protones para generar la síntesis de ATP. Estas que tienen
estas dos cabecitas así por ambos lados corresponde al último complejo y estas otras, que son más como unos botoncitos, corresponden a los 4 complejos anteriores. ¿Por qué les pongo este mono en el fondo? Porque a uno siempre que le pasan, o siempre que nos pasan la cadena transportadora de electrones y la síntesis de ATP, nos muestran algo así. Y uno cree que en el fondo son solamente 4 complejos y el quinto. Y los ve súper ordenados, ¿se fijan? Pero en realidad no están tan ordenados. Lo ordenado es cómo ocurre el proceso en realidad. ¿Ya? Lo que tenemos acá entonces es un esquema de este proceso final que es la fosforilación oxidativa y que en realidad la podemos dividir en dos etapas distintas. Una que corresponde a la cadena transportadora de electrones, que funciona solamente alimentándose de los electrones del NADH y del FADH2, y la otra parte que corresponde a la síntesis de ATP. Pueden funcionar por separado, lo que pasa es que funcionan cooperativamente, o sea, están acopladas una con otra. Pero si yo tomo esta y la saco, igual se pueden transportar los electrones por acá e igual se pueden concentrar los protones acá. Por supuesto que si yo saco esta y dejo que solamente se empiecen a concentrar protones, va a llegar un momento en que va a estar tan lleno de protones que por más que haya energía aquí no voy a poder meterlos hacia adentro. Es como el metro hasta ahora, ¿cierto? Por más que en el fondo tenga estos de amarillo que están empujando a la gente para adentro, si está lleno igual llega un momento en que no hay quien resista, digamos, seguir llenando. Y al revés, si yo saco todas estas, pero mantengo la cantidad de protones acá y poquititos acá, esta funciona igual. ¿Por qué? Porque por aquí se devuelve. ¿Hasta cuándo van a devolverse? Hasta que se igualen las concentraciones entre el espacio intermembrana y la matriz. ¿Ya? Por eso son acopladas, por eso funcionan por separado, pero cooperativamente. ¿Ya? Eso entonces va a ser la cadena transportadora de electrones y eso va a ser la síntesis de ATP. Ahora bien, ¿cómo ocurre este transporte de electrones? Recuerden que sacamos los electrones en el NADH y en el FADH2, ¿cierto? Los electrones que van transportados aquí y los que van transportados aquí tienen energías distintas. Estos son más energéticos. Y como son más energéticos, pueden servir para pasar más protones de aquí a acá. Estos, como son menos energéticos, pasan menos protones. Pero como además son moléculas distintas, interactúan en forma distinta con los complejos. El NADH le entrega los electrones al complejo 1 y ahí el complejo 1 tiene energía suficiente para pasar protones de un lado hacia el otro. Estos electrones ahora se le entregan al complejo 2 y el complejo 2 no traspasa protones, nada, se los pasa al complejo 3. Y estando los electrones acá, este complejo puede bombear protones de aquí hacia acá. Una vez que pasó eso, este le entrega los electrones a un citocromo y el citocromo se los pasa al complejo 4. Fíjense aquí, no me voy a detener en mucho detalle que si es la coenzima Q, si es el complejo 2, si es el citocromo C. Lo importante es la secuencia en que van pasando las cosas, ¿ya? Finalmente, de alguna manera, a través del citocromo C, el complejo 3 le pasa los electrones al complejo 4 y le da la energía suficiente para que bombee protones de la matriz al espacio intermembrana. Y una vez que tiene los electrones ahí y que ya pasaron los protones, ¿qué se hace con esos electrones? Este complejo es capaz de interactuar con el oxígeno que nosotros tomamos del aire, que pasa por los pulmones, que llega a la hemoglobina, que la hemoglobina difunde a los tejidos, que de los tejidos se mete a la célula y se los entrega al oxígeno. Y una vez que se los entrega al oxígeno, hay electrones para hacer enlaces. Por lo tanto, el oxígeno que tiene disponible ahora electrones para hacer enlaces se une a los protones que quedan acá entre medio y forma agua. ¿Por qué lo digo tan detallado? Porque si yo inhibo esto, o sea, si lo saco,
ninguno de estos otros complejos es capaz de deshacerse de los electrones. Este se deshace pasándoselos a este, ¿se fijan? Este se deshace pasándoselos a este. Y este se deshace de los electrones solamente pasándoselos a este. Así es que si yo inhibo esto, dejo los electrones pegados acá. Y cuando venga otro Nadache a entregarle los electrones, va a quedar el taco ahí, ¿se fijan? Y cuando venga otro, el taco va a quedar ahí. Y cuando venga otro, no voy a poder entregar los electrones. ¿Ya? Esa es una de las razones de por qué, si no hay oxígeno, o hay muy poco oxígeno, imagínense ustedes una persona que tiene EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar crónica, ¿ya? La cantidad de oxígeno que va a llegar acá es muy pequeña. Y como es pequeña, por más que el ciclo de Krebs genere Nadache y los electrones se entreguen acá, esto no va a poder correr rápido, porque no tengo cómo deshacerme de esos electrones. Y si no puede correr rápido, no puedo hacer rápidamente el cambio de protones para acá, no puedo concentrarlos en gran cantidad, y si no los puedo concentrar en gran cantidad, cuando se devuelvan por acá se van a devolver con poca energía y por lo tanto se va a generar poco ATP. Esa es la razón de, por ejemplo, cuando trabajamos en ejercicio anaeróbico, o sea, cuando no alcanza el ejercicio anaeróbico en realidad no existe. ¿Ya? No morí. Sería como apretarse el cuello. ¿Ya? Pero cuando hablamos de ejercicio anaeróbico estamos hablando de que no alcanza a llegar suficiente oxígeno. Y como no alcanza a llegar suficiente oxígeno, se empiezan a acumular los electrones y finalmente se empieza a acumular el Nadache, que no puede volver a formar nada más. ¿Se fijan? Y si se acumula Nadache, vámonos acá, ¿dónde estaba? Y si se acumula Nadache, se va a inhibir el ciclo de Krebs por retroinhibición, ¿se acuerdan? Y si se inhibe el ciclo de Krebs, no voy a poder deshacerme de acetil-CoA, así es que se acumula. Si se acumula, esta enzima que estaba acá, que era la PDH, se va a inhibir. Y por lo tanto se va a acumular piruvato. Y si se acumula piruvato, ¿se va a inhibir la glicólisis? No. Porque el piruvato se puede convertir en lactato y este Nadache, que se aprovecha, digamos, para esa conversión de lactato, se transforma en NAD más y la glicólisis puede seguir funcionando. ¿Sí? Ya. Bien. Esto es lo que les acabo de contar. Bien, y esto es lo que pasa, ¿ven? El Nadache le entrega los electrones al complejo 1 y él tiene energía para pasar protones. Fíjense que los electrones originalmente venían con mucha energía. Y cuando cupieron ahí, como esa energía se ocupó para pasar protones, quedaron menos energéticos. Y ahora tengo un poco más de protones acá, por lo tanto ellos quieren salir, pero no tienen suficiente fuerza. Por lo tanto, la gradiente no es suficientemente grande. Como que tengo el metro aquí como a las, no sé, bueno, el metro pasa lleno ahora. Pero supónganse que no esté lleno, como a las 11 de la mañana. ¿Ya? Luego, el complejo 1 se los entrega a la coenzima Q o complejo 2 y esa se los pasa al complejo 3. Y el complejo 3 entonces puede pasar protones. Y se los pasa al citocromo C. Se fijan que ahora el citocromo C al complejo 4. ¿Se fijan que ahora el electrón tiene súper poca energía? Y la gradiente de concentración ya está más cotota. Está más lleno ese lado de allá. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que esos electrones se van a... Bueno, ya pasaron los protones, más gradiente. ¿Se fijan? Se nos va a pasar al oxígeno y se puede hacer agua. Y ahora tengo menos protones acá. Por lo tanto, tengo más diferencia de concentración. ¿Se acuerdan que el agua se movía, de donde hay menos soluto hacia donde hay más? Por lo tanto, lo que debería pasar es que el agua que está aquí tratara de meterse para allá, para diluir esto.
Pero ahí es donde está la gracia de esta membrana interna y de la membrana externa de la mitocondria, que es súper impermeable al agua también. Por lo tanto, el agua no va a tender a moverse por osmosis. Así es que lo único que queda es que este soluto quiera salir, porque está muy concentrado. Y va a salir por acá. La membrana de la mitocondria, pero qué bueno que lo notó, la membrana de la mitocondria es súper especializada. ¿Ven? Y ahí se devuelven y da la energía ¿para qué? Para que se une el fosfato con el ADP y generamos ATP. Fíjense que se generaron 3 ATP, ¿cierto? Porque ocupamos 1, 2 y 3 complejos que son capaces de pasar protones. ¿Qué pasa ahora con el FADH2? La molécula es distinta, así es que no puede interactuar con el complejo 1. Va a actuar con este, con el complejo 2 o coenzima Q. Ahí. Pero esa no pasa protones. Ese complejo 2 se los pasa los electrones al complejo 3. Tengo menos energía de electrones, un poquitito más de protones. ¿No está ahí? ¿Ven? El citocromo C se los pasa al complejo 4 y el complejo 4 pasa protones. ¿Dónde están los protones? Ahí está. Entonces el gradiente, se fijan que ya no es tan energético. Los electrones se nos pasa al oxígeno y tenemos generación de agua. Pero se fijan que no echamos tantos protones para acá. Por lo tanto, no hay suficiente fuerza. Hay, pero no tanto. Esa fuerza que hay alcanza ¿para qué? Para solamente sintetizar 2 ATP. Y por eso se dice que esto genera menos ATP que esto. No me quiero casar con el número de ATP, porque en el fondo hay algunos libros que dicen que este genera 3 ATP y este genera 2. Otros que dicen que como la transferencia de energía no es 100% eficiente, se generan como 2,5. O sea, por cada 2 NADH se generan en el fondo 5. Y esto es 1,5, o sea, por cada 2 FAH2 1,5, etcétera, etcétera. Pero lo importante que tienen que tener acá en claro es que los electrones que se transportan acá son más energéticos y producen más ATP que los electrones que se transportan acá, que son menos energéticos, y por eso se transportan en una molécula diferente. Y además de ser menos energético y de transportarse en una molécula menos, o sea, diferente, como la molécula es diferente, no puedo ocupar directamente el complejo 1, parto ocupando este otro. ¿Sí? Y no le quita energía a los electrones, porque no la ocupa en pasar protones para el otro lado. ¿Ya? Y eso es todo. Bien. El complejo ATP ácido, este que está acá, tiene varios nombres. Se llama complejo ATP ácido, ATP sintetasa, también se llama complejo 5 y también se llama F0F1 sintasa. Dígame. De lo anterior, el anterior, ese, ¿y dónde está? Ahí veo 1, 3 y 4. Ese es el 2. Esa era la pregunta. No encontré un otro mono distinto. En realidad, como por aquí está metido el 2. Sí, no, sí sabía que era un idiota. ¿Sí? Ya. Bien. Pregunto tal cual. Ya. Este complejo ATP ácido, que forma parte de la membrana interna, también como les decía se llama F0F1, simplemente porque se le llama F0 a la parte por donde pasan los protones y F1 a la parte que pega el fosfato por el ADP. ¿Ya? Este complejo 5 o F0F1 desarma la gradiente de protones, no contribuye, la desarma. ¿Ya? Bien, dale. Si quieren saber más, esto no tiene mucho sentido que lo sepan, pero es algo que a mí me llama mucho la atención. Ya tienen súper establecido cuál es la estructura de este complejo, que está acá. Y ahí no se ve muy bien, vamos a verlo en el otro mono. Acá. La tienen súper establecida. Y esto funciona como esas chimeneas de los pollos asados. ¿Ya? Que esto va girando, tiene como muchos hoyitos entre medio. Y esos hoyitos agarran fosfato, agarran ADP.
y los protones al devolverse por aquí hace que esto gire, y en ese giro se pega el ATP con el ADP. Perdón, se pega el fosfato con el ADP. ¿Ya? Solo como dato fresco. Ya. Ahora, ¿hay inhibidores de la fosforilación oxidativa? Sí. Una forma de inhibirla ya dijimos cuál era, que haya poco oxígeno, ¿cierto? Para frenar en el fondo este flujo de electrones. Pero existen otras, que pueden ser drogas, y entiéndase por droga cualquier compuesto químico externo, un fármaco por ejemplo, y toxinas, y entiéndase por toxina toda aquella molécula que produce otro ser vivo, ¿ya? Que es capaz de inhibir este complejo SIN, ¿ya? Un ejemplo, la oligomicina, que es un medicamento anti, ¿cómo se llama? Para quimioterapia, inhibe la unidad F0, o sea, inhibe el paso de los protones. Aunque la otra cosa pueda dar vuelta, no da vuelta si no pasan protones. Y como la inhibe, los protones no pueden pasar de vuelta a la matriz mitocondrial. Y como no pueden pasar de vuelta, llega un momento en que el gradiente, como les decía, este metro queda lleno. Y por lo tanto, se detiene completamente la obtención de energía. ¿Ya? Se acumula NADH, se acumula FADH2, deja de funcionar el ciclo de Krebs. Ahora, la célula podría sobrevivir igual. Total, igual tiene la glicólisis anaeróbica, ¿cierto? Pero piensen ustedes que si yo este sistema lo detengo, estoy cambiando 38 ATP por 2. Entonces, la posibilidad de sobrevivencia es bien poca en realidad. Por eso les digo que en estricto rigor el ejercicio anaeróbico no existe. ¿Ya? Es con baja cantidad de oxígeno. ¿Ya? Bien. ¿Por qué podríamos tener una droga para quimioterapia que quisiera detener la obtención de ATP por esta vía? Si en el fondo la célula se va a morir. Pero para no generar más células Para no generar más células que cancerígenas. vengan, claro. Y por eso la quimioterapia es tan tóxica. Porque no tenemos cómo hacer que esa oligomicina llegue específicamente al tumor, va a llegar a todos lados. Por lo tanto, la destrucción celular va a ser masiva. Entonces, por eso entre quimio y quimio hay que dejar un tiempo en el fondo que la persona recupere sus células normales. ¿Ya? Bien. Y hay otros inhibidores también, no solamente del complejo 5. Hay inhibidores, por ejemplo, del complejo 1. La rotenona y el amital. Fíjense que si yo inhibo este complejo, el NADH no puede en el fondo entregar sus electrones, pero el FADH2 igual lo puede hacer por esta vía. Por lo tanto, igual estaríamos obteniendo energía, ¿cierto? ¿Para siempre? O sea, ¿funcionaría harto? ¿Qué pasaría con el ciclo de Krebs? ¿Dejaría de funcionar o no? Por aquí puedo meter en el fondo el FADH2. Puedo meter los electrones ahí. Por lo tanto, igual puedo hacer que funcione esa red. Pero si hago esto, no puedo hacer que funcione esto. Esto no funciona. Igual se inhibe el ciclo de Krebs, se fijan, porque igual se acumula NADH. O sea, un poquito más lento, pero se acumula igual. Fíjense que este NADH podría recuperarse a NAD en la fermentación láctica. Pero recuerden que este NADH está adentro de la mitocondria y la fermentación láctica ocurre afuera de la mitocondria, así que tampoco se puede. Hay otros, por ejemplo, como la antimicina, que lo que hace es inhibir el complejo 3. Y por lo tanto, ahí sí que se me va a acumular, gracias, NADH y FADH2. Finalmente, igual voy a dejar a las células sin energía. Y tengo otros más, por ejemplo, el monóxido de carbono, el cianuro y la sida, que lo que hacen es bloquear, es inhibir este complejo. Entonces, ¿cómo va a ser en ese caso si bloqueo la inhibición de la obtención de energía?
el NADH va a poder entregar igual, ¿se fijan? Y el FADH2 va a poder entregar igual los electrones. Pero los electrones van a llegar hasta aquí. Y ahí quedé. Porque nuevamente es como que el río va para allá y yo le pongo aquí la represa. Así es que igual termino inhibiendo todo el resto. ¿Ya? Y acumulando NADH, acumulando FADH2, inhibiendo el ciclo de Krebs. Y hay otros productos químicos, este específicamente, el 2,4 dinitrofenol, en inglés es 2,4 DNP, que tiene la siguiente característica química. Es una molécula que puede tener un protón pegado ahí o lo puede soltar y quedar de esta manera. Y si está de esta manera es capaz de tomar un protón y quedar de esta manera. Por lo tanto, como que suelta el protón y no lo suelta. Depende de dónde esté. Si está en un ambiente que tiene muchos protones va a estar así. Y si está en un ambiente que tiene pocos, va a estar así. Esta molécula lo que hace es sacar protones del espacio intermembrana. ¿Y por qué lo saca? Porque las membranas de la mitocondria son impermeables al agua, son impermeables a un montón de cosas. Pero fíjense que esa molécula es apolar y es relativamente pequeña, por lo tanto atraviesa toda la membrana sin ningún problema. ¿Se fijan? Es que atravesar la membrana plasmática, cuanta membrana se le ocurra. Y cuando esta forma llega al espacio intermembrana, con el intermembrana hay muchos protones, lo va a agarrar, ¿cierto? Y ahora va a difundir para afuera y por lo tanto se los va a llevar. Entonces, en el caso de esta molécula, lo que ocurre es que se desacopla, se desacopla esta producción. ¿Por qué? Porque aunque la cadena transportadora de electrones esté pasando y pasando protones para este lado, lo que hace esta molécula es que llega aquí, uy, agarró un protón y se fue con el protón. O viene para el otro lado, viene por aquí, agarró el protón y se lo llevó para afuera. Entonces esto puede estar funcionando full, ¿se fijan? Pero nunca voy a alcanzar la concentración suficiente como para que se devuelvan hasta acá. Esta molécula la descubrieron por casualidad. O sea, descubrieron por casualidad que hacía esto en realidad. Como casi todo. Esa molécula se ocupaba en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y Segunda Guerra Mundial para hacer los explosivos. Y se dieron cuenta que la mayoría de los trabajadores en realidad que hacían los explosivos, todos los que estaban ahí, adelgazaban y adelgazaban y adelgazaban y adelgazaban y adelgazaban. Pasó piola. Dijeron, oh, esta molécula entonces sirve como adelgazante. Y le empezaron a prescribir. Y como el 20 al 30% de las personas que la toman se mueren. Se mueren mal. Se mueren de dos formas. Se mueren por paro cardiorrespiratorio y además con fiebres altísimas. 45 grados. Cuando pasó eso lo prohibieron. Y alguien dijo, ¿y por qué diablo esta cuestión entonces sirve para adelgazar? ¿Y por qué diablo aumenta la temperatura? Y descubrieron que sacaban los protones de este lado. Entonces, miren lo que pasaba. Voy a volver al otro esquema. Aquí. No importaba cuántos NADH y FADH2 estuvieran pasando por aquí. Porque aunque se armara la gradiente, esta molécula la desarmaba. Recuerden que estos NADH y los FADH2 que andan por acá, estos vienen de ciclo de Krebs. ¿Cierto? Y ese ciclo de Krebs se alimenta, entre otras cosas, de acetil-CoA y de piruvato. ¿Y el piruvato cómo se forma? De la glicólisis, de la glucosa. ¿De dónde más les conté yo? De la alanina. Y de otros aminoácidos. ¿Sí?
Este acetil-CoA, cuando yo acabo esto, pienso en una persona que ya la dejé sin gluconeogénesis casi, la dejé sin glucógeno, y más encima está enviando los aminoácidos del pool de aminoácidos para producir piruvato, para alimentar el ciclo de Krebs, para producir esto, para alimentar eso. Lo que se va a pedir en el fondo como reserva energética son los lípidos. ¿Sí? Me va a faltar pizarra. Por acá no borra ya, me retaron. Los triglicéridos, que están almacenados en los adipocitos, se rompen y generan glicerol, acá abajo, y ácidos grasos. El glicerol puede entrar a la glicólisis y generar piruvato, y por lo tanto alimentar el ciclo de Krebs y producir NADH y FAH2. Los ácidos grasos producen acetil-CoA y NADH y FAH2. Entonces a la persona se le acabaron las reservas de glucosa, glucógeno, se le empezaron a acabar las reservas de aminoácidos y va en busca de las reservas de triglicéridos. Y se producen grandes cantidades de NADH y FAH2, porque esta célula requiere energía. Y esta cadena está funcionando full. Y este gradiente se está armando full de rápido, pero el 2,4 de NP lo está degradando, lo está rompiendo este gradiente igual de rápido. Si sigo y sigo y sigo gastando triglicéridos y aminoácidos, ¿qué pasa? Adelgazo. ¿Sí? Si la dosis no es controlada y no tenemos cómo controlarla, porque acuérdense que hay bien pocas formas de administrar un medicamento, vía oral o vía intravenosa, ¿cierto? Pero fíjense que cuando yo le estoy agregando aquí todas estas células de aquí, mientras avanza, empieza a quedar esta escoba. Y mientras en el fondo yo me tomo la tableta, todas las células de la absorción estomacal, intestinal y todo el cuento, ¿cierto? Empiezan a quedar con este problema, mientras se distribuye el fármaco. ¿Sí? Pero en este Por caso, lo tanto, con los que estaban trabajando, ellos estaban expuestos a él. pero expuestos así en cantidades, no sé, lo que volaba un poco, A ¿te eso me fijas? refiero, porque si era como bastante lógico que si las personas que lo querían administrar se daban cuenta que una persona ya bajaba rápidamente de peso solamente porque se encontraba en el aire, era como un poquito... No era tan distinto. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos creen en la dieta de Gress? ¿Cuál es? Hay En Chile en general. La cetogénica. La dieta cetogénica, ¿Cómo se Ahí la grasita. de la misma forma, los que vieron esto creyeron que podían administrarlo. Lo que Como pasa es que pollo. nunca consideraron que de los trabajadores se moría como un 5%. Pero estamos hablando como en 1920. Pueden haberse muerto de cualquier cosa. Y cuando lo administraron como fármaco, se moría como un 30%. Puede haber sido cualquier cosa. ¿Se fijan? Ahora, lo curioso fue Terminan en los huesos. que sí esta gente se moría independiente de las cantidades, porque tampoco podemos calcular tanto el peso, la distribución de agua y todo el cuento. Ahí lo van a ver en farmacología después, la farmacodinámica, todo ese cuento. Se me fue la onda. Se morían con fiebres de 45 grados. ¿De dónde aparecía esta fiebre en el fondo? Sí, era lógico que hubiera un paro cardiorrespiratorio. No hay ATP para que el corazón bombee, ni ATP para que el diafragma se mueva. Eso es lógico, ¿cierto? Pero ¿de dónde la alza de temperatura? ¿Se acuerdan que les conté hace rato que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Imagínense, yo estoy transformando la energía de los electrones, que es potencial, en energía mecánica de traspasar esto al lado de acá. Y ahora si yo saco estos protones por este lado, estoy transformando esa energía en energía que tiene que ver con el movimiento de esto y en energía que tiene que ver con el enlace que estoy armando. ¿Sí o no? Estoy forzando la Ya. célula. Estoy pensando en condiciones normales, no se me vaya a otro lado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo muchos protones aquí y en vez de convertir esa energía en enlaces, desarmo esto? Esa energía se tiene que convertir en algo.
¿En qué se convierte? En calor. Entonces la temperatura empezó a aumentar, y no hay sistema de disipación de calor que aguante. ¿Se fijan? Así es que la persona se moría además con convulsiones, ¿cierto? Había denaturación de enzimas, de proteínas, de todo lo que había más allá, más adentro de la célula. ¿Sí? Les cuento esta historia así bien dramática porque en realidad es bien dramática. Porque en realidad todavía ustedes se meten a internet y todavía venden el 2,4 de nitrofenol como adelgazante. Sí. Y ahora no se muere un 30%, ahora se muere con alrededor del 10%. Ahora se muere la persona que lo compra. Claro, y si se muere la persona que lo compra, como nadie lo vendió, capaz que se muere más gente. ¿Ya? Pero en este caso, si lo voy a consumir, dependiendo de la persona, si lo conoce, lo puede controlar. No. Solo No, porque no consume tienes la cómo. primera vez y ya está Es que asegurado de que... lo que pasa es que no tienes cómo. Porque nosotros no somos estándar. Mira, no somos estándar en peso, no somos estándar en altura, no somos estándar en metabolismo, no somos estándar en absorción, no somos estándar en nada. ¿Te fijas? Por lo tanto, no tienes cómo. De hecho, piensa en cualquier medicamento. Tiene todos estos efectos adversos. Dice, menos del 2% presentó convulsiones. Y si tú justo sois del 2%, justo. ¿Cierto? Esto es súper peligroso porque en el fondo paro cardiorrespiratorio o una fiebre terrible. Pero que me están grabando, así que no puedo decir cosas más. Ya. Me meten hielo. Me meten hielo y lo consumo. Lo editamos. Pero si te metes en hielo, el traspaso de calor, de temperatura, va a ser más o menos superficial. ¿Y qué pasa con tus órganos internos? Voy a comerme el hielo. ¿Y qué pasa con donde está llegando el hielo y el resto? No tienes cómo hacer el intercambio rápido de temperatura, no tienes cómo hacerlo. Si piensas que hay temperatura ambiente de 45 grados y se muere gente en Europa. Y se meten a la piscina, se meten al agua, toman hielo, se mueren igual. Entonces que no hay forma. Créanme. ¿Ya? Bien, ahora, naturalmente, este sistema existe. Pero no con el 2,4 de NP, sino que existe con una proteína que se llama termogenina, que está en la membrana interna de las mitocondrias de algún tejido. Y les voy a contar de cuál. Por aquí tiene que estar. Del tejido adiposo marrón, o también llamado grasa parda. Ganglionato, ¿dónde está la grasa parda? ¿De qué color es la grasa partiendo por eso? Amarillenta. Amarillenta blancucha, ¿cierto? La grasa parda es como café rojizo. Es una grasa que está, ¿viste? A ver, México, voy. La grasa es, en general, es blanca porque el color de los triglicéridos es blanco. Y medio amarillenta porque el aceite de ¿viste que es medio amarillento? La grasa parda es un tejido que son adipocitos que está súper irrigado. Está tan irrigado que toma un poco el color de la sangre. Por eso se ve como cafecito, así oscuro. ¿Ya? ¿La musculatura? No, está solamente en los bebés. Y está aquí en el pecho y aquí. Cuando la grasa parda desaparece del bebé, cuando el sistema nervioso está suficientemente desarrollado junto con el muscular para que puedan tiritar. ¿Han visto un bebé de 1 año tiritando? Si ven un bebé tiritando es porque está convulsionando. No porque está tiritando. No, porque tiene frío. No porque tiene frío. O Si porque tiene mañoso. frío, tendría que estar, por ejemplo, si tiene frío, que no va a ser muy difícil que tenga frío, tendría que estar de color morado. ¿Ya? En cambio nosotros si tenemos frío tiritamos. Y lo que hacemos al tiritar es romper ATP para generar un movimiento que no produce ningún trabajo. O sea, solo estamos rompiendo ATP para que esta energía, digamos, de la ruptura aumente la temperatura. Cuando está totalmente desarrollado el sistema nervioso y bien acopladito al sistema muscular y el bebé ya puede tiritar, grasa parda no va a tener.
hay algunas teorías por ahí que dicen que las personas como su compañera Ichara y yo Lo extremo. debemos tener todavía depósitos de grasa parda. Porque ¿de dónde el metabolismo tan grande? ¿Te va a calorar? Más o menos, ¿cierto? veces. A veces, ¿cierto? Ya, pues porque probablemente tengamos todavía un resabio de ese sistema. ¿Ya? Y probablemente, porque es una teoría, o sea, todavía no se ha comprobado. Se ha visto que algunas personas extremadamente delgadas tienen temperaturas más altas en general. En vez de 37, como 37 y medio, ya hasta casi 38. Y les han buscado grasa parda Sí, me pasa. y tienen. Pero hay otras que no. Entonces, no se sabe por qué. Porque en general la grasa es helada. Es fría O sea, porque, cuando- porque está poco irrigada. Hay súper poca sangre irrigando la Pero grasa. en este caso la grasa parda no. Bueno, en este caso la grasa parda no. Y por eso es irrigada, porque en el fondo se produce el aumento de temperatura y calienta la sangre que pasa por dentro medio. Y como se distribuye por el resto del cuerpo, mantiene la temperatura Constante. más o menos constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los protones pasan por esta termogenina, no se produce ATP, pero esa energía de la diferencia en el fondo de concentraciones se tiene que disipar de alguna manera y se disipa como calor, por aumento de temperatura. ¿Ya? De aquí está la típica pregunta que me encanta y justifique. Si el recién nacido que tiene este sistema sufre de hipoxia, o sea, bajo suministro de oxígeno, la generación de calor por este sistema no ocurre. De hecho, si un bebé está aislado, yo les digo al tiro, tiene problemas respiratorios graves. Solo por eso. ¿Por qué? Invente, les conté toda la historia ahí. Aquí tiene el complejo 1, el 2, el 3, el 4, la ATP sintasa y tiene la termogenina. La falta de oxígeno. ¿Pero por qué? Porque el oxígeno es el que se lleva los electrones que pasan por la vena. Porque el oxígeno es el que se lleva los electrones de acá y si no tengo cómo llevarme los electrones, esto no funciona, se acumulan, ¿cierto? Y si se acumulan, no puedo hacer que pasen los protones. Y si no pasan los protones, ¿por dónde se van a devolver si no hay? ¿Sí? Esa es la razón. Yo les digo. Lo respondimos Si alguna rápido. vez tienen un bebé, usted no lo respondió, lo respondió su compañero. Pero yo le digo, oh, bien No, perdido. tiene que dejarme súper claro el porqué. Mira, eso es algo que te va a perseguir hasta el final de la carrera. Cada vez que te hagan, no, pues, cada vez que te hagan una pregunta y tú tengas la respuesta o creas tener la respuesta, no tienes que suponer que el que le contaste está dentro de tu cabeza. Por la falta de oxígeno. Ya, ok, sí, yo sé por qué, yo sé, pero algo lo estoy preguntando. Por la falta de oxígeno y tienes que dar la explicación correcta. Si no, te van a decir usted no sabe. ¿Por qué no interrumpiste? ¿Cierto? No, pero ahora lo sabes. Ahora lo sabes. ¿Ya? Gracias. Siempre hagan eso. Te odio. En las pruebas cuando les ponen justifique y uno pone, bueno, porque le falta oxígeno. Pero aquí estoy diciendo que le falta oxígeno. Tú sufres de hipoxia. No, tienes que hacer la explicación así como para alguien que no entiende lo que tú le estás hablando. ¿Sí? No se les olvide nunca, porque eso los va a perseguir toda la carrera. Y nadie se lo dice. No, ahora no explicó, uno no. No, tienen que dejar súper claro. ¿Ya? Siempre. Ojalá llegara. De hecho, cuando esas preguntas que son de desarrollo son las más fáciles. Porque en el fondo uno puede estar contando la historia equivocada, ¿se fijan? Pero cuando empieza a justificar el porqué, se da cuenta que o está mal y cambia la historia, o a lo mejor la justificación está correcta, porque faltan antecedentes, ¿no? ¿Se fijan? Les voy a poner un ejemplo. Estaba en bromatología ahora con los chicos, los de la comidita estas que probamos ayer, ¿No tiene más? y les hice una pregunta X donde para conservar un alimento, y mi respuesta esperada era que lo deshidrataran aumentando la temperatura a la que lo estaban deshidratando. Si aumento la temperatura, deshidrato más rápido y deshidrato más, ¿cierto? ¿Sí?
Pero resulta que no es la única forma de deshidratar. Yo puedo deshidratar algo metiéndolo en sal o metiéndolo en azúcar incluso. ¿Sí? Bueno, hubo un estudiante que dijo, lo meto en sal para que se deshidrate. Y me explicó todo el porqué. No le puedo poner malo, porque estaba correcto, ¿se fijan? Sí, simplemente a mí no se me había ocurrido que alguien iba a pensar de esa manera distinta. ¿Y en arrocito? ¿Es más lento que en sal? ¿Cómo? ¿Y meterlo en arroz es más lento que en sal? Cuando llegue a aromatología va a entender por qué. No, le pregunto, ¿es más lento? Es más lento. Pero ahí va a entender por qué. ¿Ya? Espérese 2 años. No, si ahora aromato es en segundo. Eso me llama. A él le espero los 2 años. Pero si Ya. todavía tenés que recuperar el agua. Ya, pues no se me arranquen, no se me arranquen. Bien, Pues si te- vamos a ver ahora metabolismo de carbohidratos. Pero ya vimos metabolismo de carbohidratos, ¿no? Sí, pues vimos glicólisis y cómo en el fondo se degrada completamente. Por lo tanto, ahora vamos a ver el resto del metabolismo de los carbohidratos. Ya vimos la glicólisis. Ya vimos, no está por ahí lo que tiene que ver con la fermentación láctica, que también es parte del metabolismo de la glicólisis, del metabolismo de los carbohidratos. Ahora vamos a ver glucogenólisis, glucogenogénesis. Gluconeogénesis, ya hemos conversado un poco lo que es la gluconeogénesis, ¿o no? Gluconeogénesis es hacer glucosa de algo que no sea glucógeno. ¿Sí? ¿Dónde vimos gluconeogénesis? Que no fuera de glucógeno. ¿Dónde? Con las proteínas, pero no me acuerdo. Lo comentamos. Sí. ¿Y dónde más que se los pregunté hasta en la prueba? Pero él lo dijo, lo comentó, cuando el hígado transformaba tipos de grasas para poder alimentar el cerebro. Pero eso no es glucosa, pues esos son cuerpos cetónicos. Por eso, pero lo convierte en... Ah, no, perdón. En periodos de ayuno, creo que también lo mencionó cuando... También, pero ¿dónde más lo vimos? Pues, en el ciclo de Cori, donde yo puedo hacer glucosa a partir de lactato. También es parte de la gluconeogénesis, ¿se fijan? Es hacer glucosa a partir de un compuesto que no es glucosa.